Comenzamos una nueva unidad didáctica referida a la mecánica de los fluidos. Lo primero que nos vamos a preguntar es justamente ¿qué es un fluido? Para eso vamos a pensar en las tres fases clásicas de la materia. A la materia la podemos encontrar en fase sólida, líquida o gaseosa. Con el nombre genérico de fluidos se engloban a los líquidos y a los gases. Este nombre deriva de esta idea de que tanto líquidos como gases pueden fluir. Así, los gases pasan a ocupar todo el volumen del recipiente en el que están contenidos. Los líquidos adaptan su forma a la forma de ese recipiente, pero como primer tarea van a tener la de justamente construir una definición de fluido. Es probable que a lo largo del curso vayan completando esta definición de fluido agregando mayores precisiones. Por supuesto, les pedimos que superen esta definición elemental que acabo de dar referida a cómo se adaptan líquidos y gases a la forma del recipiente que los contiene. Busquen algunas características como las fuerzas intermoleculares en ambas fases. Piensen en desplazamientos posibles de una capa de esta fase de la materia sobre otra, etc. Repetimos, superar definición elemental como la de que un fluido es aquello que puede fluir o que se adapta a la forma del recipiente que los contiene. ¿Qué importancia tiene este tema de la mecánica de los fluidos en las construcciones? Pensemos que todo el tiempo vamos a estar tratando con un fluido indispensable, el agua, un líquido indispensable para la vida. Entonces, en lo que es la provisión de agua a un edificio o a una ciudad, pensemos los distintos fenómenos que ocurren con este fluido, con este líquido agua. Estará probablemente embalsada en algún lugar o la captación se hará directamente de un río, pasará a alguna planta donde se le hace un tratamiento, por ejemplo, de potabilización. A lo largo de cañerías será transportada para finalmente ser probablemente almacenada en un tanque de reserva y luego distribuido a industrias o a viviendas. Entonces, momentáneamente puede ser que el agua esté en reposo, lo mismo en las plantas de tratamiento o en los tanques de almacenamiento, y también habrá zonas donde esté transportándose, donde estará en movimiento. Por eso, esta unidad didáctica estará dividida en dos grandes bloques, uno en el que estudiaremos a los líquidos en reposo y otro en las que estudiaremos a los líquidos en movimiento. Pero así como hay que hacer el abastecimiento de agua a un edificio, a una industria, también habrá que retirar líquidos cloacales y pluviales también de estas industrias o de estas viviendas. Este desagüe también va a implicar el transporte de líquidos a lo largo de algún sistema de cañerías. En esta circulación puede ocurrir que no solo vaya líquido, por ejemplo agua, sino que vaya arrastrando algún tipo de material como por ejemplo arenas, piedras, troncos. Si la velocidad de circulación de ese líquido por este conducto es muy alta, este material de arrastre lo que puede ocasionar es el desgaste de esta superficie. Puede producir daños por fricción a la superficie de esa conducción. Por el contrario, si la velocidad de circulación es muy baja, lo que puede ocurrir es que sedimenten, es que se depositen esos materiales que venían en suspensión junto con el líquido. Ese depósito, este sedimento, lo que hace es ir reduciendo paulatinamente la sección útil de los conductos.
Además de esta circulación para desagüe, puede ocurrir una circulación con otra intención, para, por ejemplo, producir el riego. Decíamos entonces que otro caso de mucho interés va a ser el de estudiar a los líquidos en reposo y sobre todo prestar atención a las presiones que origina ese líquido en reposo, como es el caso de tanques de almacenamiento de todo tipo, ya sea como en este caso de agua potable o de cualquier otro líquido o más general de cualquier fluido. También los líquidos, por ejemplo el agua, se usa con fines ornamentales, ya sea en estanques donde permanece en reposo o en fuentes donde está en movimiento. Otro ejemplo de circulación, en este caso para el desagüe de agua pluvial, de agua de lluvia, es todos los sistemas de canaletas. Pensemos en este caso la provisión de agua que se hace a un edificio. Suele ser el caso que la presión con que llega el agua por un conducto principal que generalmente viene por debajo de la calzada, esa presión no permita que el agua directamente ascienda a un tanque de reserva. El sistema generalmente se compone de estas partes. Por gravedad se llena una cisterna con algún sistema de bombeo, luego es elevado a un tanque superior y por gravedad luego se va a producir la alimentación a los distintos pisos. Lo presentamos esta descripción como provisión de agua potable. Puede haber sistemas con las mismas características que se empleen, por ejemplo, como protección contra incendio. Pensemos que también otro fluido que se usa en las construcciones con habitualidad es el gas natural, que se usa a partir de su combustión para calefaccionar o para cocinar alimentos. Se va a regir por las mismas leyes. Otro aspecto en el que los fluidos cobran importancia en las construcciones es el ascenso del agua que está en el terreno natural, ascenso que se produce a través de material, por ejemplo, ladrillo de la construcción. Ese fenómeno se llama capilaridad y es responsable de una importante patología en la construcción. Decíamos que esto deriva del ascenso del agua que está contenida en el terreno natural. Pero en ambientes que estén justamente por debajo del nivel del terreno natural, este agua contenida en el terreno también va a ejercer presiones sobre paredes y piso de este tipo de habitaciones, presiones que también va a haber que controlar. Ya mencionamos el tema de los embalses de agua como forma de almacenar agua que luego puede convertirse en agua potable. Pero también es muy común encontrar estos embalses como una forma de almacenar agua que se va a utilizar para generar energía eléctrica. Es el caso de justamente las centrales hidroeléctricas. La energía potencial generada o derivada del hecho de que este agua esté embalsada se transforma en energía cinética de movimiento de una turbina que, como vimos en otro capítulo, en un generador eléctrico se puede convertir en energía eléctrica, que luego será distribuida. Otro fluido muy importante en relación con las construcciones no es solamente el agua, sino también el aire. Habrá un importante efecto del viento sobre las construcciones. Notemos, por ejemplo, en el caso de esta imagen, lo diferente que se puede generar, la diferente interacción que puede haber entre este fluido aire y las construcciones, según la dirección del viento sea desde un edificio de mayor altura hacia otro de menor altura. Vemos que en este caso se puede generar un régimen que más adelante llamaremos régimen laminar, pero que si la dirección del viento es contraria, se pueden producir entre los dos conjuntos de edificios
estas turbulencias. El régimen en esta zona va a ser un régimen turbulento. Esto puede llegar a ocasionar problemas de confort en las personas que circulen por esta zona. Todo esto debe ser controlado. Por ejemplo, habrán escuchado hablar de los perfiles aerodinámicos con que se diseñan los vehículos. Eso se estudian en túneles de viento donde, en vez de tener el vehículo en movimiento rozando contra el aire, se mantiene el vehículo fijo y se hace circular aire a velocidad para definir esto que en su momento vamos a llamar líneas de corriente y que nos permiten ver, visualizar cómo es esta interacción entre, en este caso, vehículo y aire. Pero de la misma manera se estudia la interacción entre edificio y aire. Para terminar, una última aplicación de este fluido aire, en este caso como generador de energía eléctrica, pero ahora en este tipo de molinos o turbinas que aprovechan la energía cinética de este fluido aire para producir energía eléctrica.